La historia del poltergeist de Battersea nos sumerge en uno de los expedientes más intrigantes y exhaustivamente documentados del estudio de los fenómenos paranormales. Este caso, que se desarrolló a lo largo de 12 años, desde 1956 hasta 1968, marcó indeleblemente a la familia Hitchings, quienes, en su modesta casa de Londres, se convirtieron en testigos y víctimas de una asombrosa variedad de manifestaciones inexplicables. La saga se inició de la manera más inofensiva un 20 de enero de 1956, cuando Shirley Hitchings, una joven de 15 años, despertó para encontrarse con una diminuta llave de latón plateada sobre su almohada. A pesar de su antigüedad y finura, la llave no pertenecía a nadie en la casa y su aparición resultaba un enigma. Sin embargo, este incidente, aparentemente aislado, fue el preludio de un torbellino de actividad que transformaría sus vidas para siempre. Esa misma noche, el silencio fue abruptamente roto por una serie de golpes estruendosos que resonaban con una fuerza inusitada a través de las paredes, despertando a todos los miembros de la familia. Desorientados e inquietos, los Hitchings se verían obligados a confrontar la aterradora verdad de que lo que los perturbaba carecía de una explicación natural. Las perturbaciones iniciales, que la familia intentó justificar con causas lógicas, pronto escalaron a un nivel que desafiaba toda razón. Los golpes se convirtieron rápidamente en el menor de sus problemas, cuando los muebles comenzaron a sacudirse violentamente y ruidos aún más siniestros, arañazos, provenientes del interior de los objetos, se sumaron a la cacofonía. Las luces se encendían y se apagaban a voluntad, sumiendo el hogar en un caos intermitente de luz y sombra. A pesar de los esfuerzos de la policía y de varios topógrafos, no se encontró una fuente lógica para los ruidos, dejando a los Hitchings en un callejón sin salida. Con la situación en un punto insostenible, la familia se vio obligada a reconocer que una presencia maligna, cuyo propósito les era desconocido, se había anclado en su hogar. Bienvenidos a La mirada del vigilante. A las 3 semanas de los ruidos ensordecedores, el poltergeist intensificó sus manifestaciones de una forma aún más inquietante. Los objetos inanimados, con una voluntad propia, comenzaron a moverse por sí mismos. Los guantes y los zapatos de la familia se desplazaban solos por las habitaciones, como si estuvieran siendo usados por un ser invisible. El piano de la familia, en un acto musical sin intérprete, comenzaba a tocar por sí solo, llenando la casa de melodías fantasmales. La situación alcanzó un punto crítico una noche en que Shirley, aterrada, despertó al sentir cómo sus sábanas eran violentamente arrancadas de su cuerpo. Sus gritos de terror resonaron en la casa y en cuestión de segundos su familia irrumpió en la habitación, solo para presenciar una escena que desafiaba toda lógica. Shirley se puso rígida y comenzó a elevarse sobre la cama, primero unos pocos centímetros, luego casi medio metro por encima del colchón. John, su hermano adoptivo, se acercó desesperado y logró, con un esfuerzo inmenso, hacer que volviera a bajar, pero Shirley permanecía rígida y temblaba incontrolablemente, una víctima inerte de una fuerza incomprensible. La abuela, criada bajo los preceptos de la fe católica, no tuvo dudas. Aquello era una posesión demoníaca. Para febrero de ese mismo año, la noticia del caso había alcanzado la prensa inglesa y la familia Hitchings se vio asediada por una avalancha de periodistas y curiosos, todos ávidos de los detalles más escabrosos. Nadie ofrecía una salida o una explicación hasta que llegó Harold Chibet. Chibet, un experimentado cazafantasmas, se interesó de inmediato en el caso, dedicando su vida al estudio de los fenómenos que atormentaban a los Hitchings y estableciendo un vínculo tan estrecho con la familia que se convirtió en una figura muy cercana para ellos. Fue él quien les dio un nombre para aquella entidad: Walter Gates, una deformación fonética de poltergeist. Chibet también les ofreció una primera teoría, algo que la familia nunca había escuchado. Estos fenómenos suelen girar en torno a alguien que atraviesa la adolescencia. Pronto, la verdad se hizo dolorosamente evidente.
Shirley era el epicentro de toda la actividad paranormal. La familia, en su desesperación, accedió a que se practicara un exorcismo sobre la joven. Sin embargo, la policía irrumpió en la casa, alertada por una denuncia anónima de brujería, un incidente que aumentó aún más el estrés al que estaba sometida la familia. En medio del caos, Chibet les hizo una sugerencia arriesgada: comunicarse con el poltergeist. Utilizando un juego de cartas con letras, la entidad, a la que bautizaron como Donald, comenzó a dar respuestas asegurando ser francés y estar asustado. Sin embargo, las comunicaciones fueron volviéndose más extrañas, revelando que Donald no era solo un espíritu, sino el heredero perdido del trono de Francia, Luis Carlos. La entidad, que parecía ser el espíritu del delfín Luis Carlos, hijo de Luis XVI y María Antonieta, comenzó a dejar notas con datos sorprendentemente precisos sobre la monarquía francesa y la Revolución. Sus mensajes, escritos en un francés elaborado y antiguo, afirmaban que había escapado de prisión y había muerto ahogado en su intento por llegar a Inglaterra. Lo más curioso es que Chibet, el investigador, se tomó la molestia de verificar estos datos, encontrando que la información de las notas de Donald sobre los guardaespaldas reales era históricamente exacta. A pesar de estas revelaciones fascinantes, la situación en casa de los Hitchings no mejoró. Al contrario, Donald comenzó a mostrar una obsesión escalofriante con Shirley, llegando a amenazarla con incendiar la casa si no obedecía a sus caprichos. La abuela de Shirley, Ethel Chibet, se convirtió en la única víctima fatal directa del poltergeist de Battersea. Aunque la entidad ya había intentado empujarla por las escaleras en otras ocasiones, el incidente definitivo ocurrió en octubre de 1956. La habitación de Ethel se llenó de susurros, un coro fantasmal que se colaba en su mente, y entre esos susurros hubo uno que impactó a la mujer hasta el punto de provocarle un derrame cerebral. La voz de su propia madre, una voz familiar y amada, pero horriblemente mezclada con los gritos espectrales que resonaban en la estancia. La familia, de forma gradual y dolorosa, llegó a convivir con estos fenómenos, asimilando lo inexplicable como parte de su rutina diaria. Con el tiempo, las manifestaciones en el hogar se volvieron menos intensas, pero la influencia de Donald se extendió más allá de las paredes de la casa, persiguiendo a Shirley a cada paso. Perdió su trabajo de costurera y su vida se transformó en un calvario público y privado, obligada a vivir bajo el estigma de ser la famosa chica poltergeist. En 1964, la familia, en un intento desesperado, se mudó a una nueva casa. La esperanza de una vida normal se desvaneció rápidamente, ya que la actividad paranormal lo siguió implacablemente. Donald no paraba de inmiscuirse en la vida privada de Shirley, con una obsesión que rayaba en lo patológico, arruinando sus relaciones y su búsqueda de normalidad con su celo implacable. Su vida, que debería haber sido la de un adolescente y luego una joven adulta, se transformó en un calvario de intrusión y control, dejándola en un estado de desesperanza y resignación. El fenómeno que había atormentado a la familia por más de una década había comenzado de la nada, y de la misma forma inesperada su final llegó con un último y enigmático mensaje. Era el año 1968. Shirley ya se había casado y tenía un hijo pequeño. Un día, en un bloc de notas que Shirley guardaba junto al teléfono, apareció solo una única y concisa frase: «Me voy». Y Donald, fuera quien fuera o lo que fuera, cumplió su palabra. A partir de ese momento, ni Shirley ni su familia en Londres volvieron a saber de él. Todo había terminado. La influencia de la entidad en la vida de los Hitchings fue tan profunda y prolongada que tras su partida, la madre de Shirley cayó en una profunda depresión, habiendo llegado a desarrollar, increíblemente, instintos maternales para Donald. Shirley y su padre, por otra parte, experimentaron una euforia que no tardó en transformarse en una auténtica y liberadora felicidad. Después de 12 largos años de tormento, eran finalmente libres. Pero la historia, en su afán de seguir desafiando la lógica, aún guardaba un último y dramático giro. Años después, en la década de los 80, Shirley, ya una mujer adulta, se encontraba en una feria de artesanías cuando una médium se le acercó. Sin conocer a Shirley ni saber nada de su pasado, la médium le advirtió que algo la estaba siguiendo. Pero no era algo aterrador, al contrario, era la presencia de un niño pequeño, elegantemente vestido con un traje de satín azul y con el cabello rojo. Shirley sintió que la sangre se le helaba en las venas, pues recordó que años antes, Chibet le había mostrado una postal de Luis Carlos, un niño pelirrojo, vestido de satín azul. El caso del poltergeist de Battersea nunca ha sido aclarado por completo.
A pesar de que los escépticos sugieren que todo pudo haber sido un montaje de la familia o una serie de incidentes extraños que se magnificaron, nadie ha podido probarlo. Los testimonios de los Hitchings han sido consistentemente unívocos, y Chibet estuvo convencido toda su vida de que se trataba de algo real. Shirley, ya anciana, continuó jurando que Donald, o el espectro del rey niño de Francia, había acompañado su adolescencia y su juventud. Es un testimonio que resuena con la persistencia de lo inexplicable, un recordatorio de que algunas realidades escapan a la comprensión lógica y se anclan en la experiencia humana de formas que la ciencia aún no puede desentrañar. Es la eterna danza entre lo visible y lo invisible, una historia que nos obliga a cuestionar la fragilidad de nuestra percepción y la vastedad de lo desconocido que nos rodea, invitándonos a considerar la posibilidad de que, más allá de lo tangible, existen dimensiones donde las almas perdidas y los anhelos ancestrales aún buscan su lugar en él. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho, y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.